o no un buen candidato. No, claro, no tiene nada que ver. ¿No? Entonces, pues bueno. Oye, ¿qué te parece si nos damos al y yo por qué del día de hoy, Carmen? Fíjate que nos habla de, es un estudio que se ha realizado, que ha publicado en otros medios de comunicación en ocasiones anteriores, Carmen, sobre la peor crisis que hay en México. Y no habla de una crisis económica, habla de una crisis de todo tipo. De todo tipo, en todas las esferas. Se dice, desde 1968 en este momento en México estamos viviendo la peor crisis. Vamos a ver a qué se refiere. En un análisis en el cual se compararon más de 160 países, se demuestra que existe un aumento en la criminalidad y la disminución en la confiabilidad de las instituciones en nuestro país, lo cual representa uno de los peores cuadros a los que nos hemos enfrentado en los últimos 40 años. A continuación te vamos a presentar algunos datos que nos ayudarán a comprender la dimensión por la cual decimos que estamos atravesando la peor crisis de derecho desde 1968. Durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron 12.821 desapariciones forzadas. Tan solo en lo que va el gobierno de Peña Nieto se han registrado 9.790, lo que representa un terrible incremento proporcional. Actualmente hay 22.611 personas que permanecen en calidad de desaparecidas en México. Tan solo en nuestro país, las quejas por violación a derechos humanos han incrementado un 600% durante la última década. Aunque en primera instancia podría pensarse que tal incremento no se debe a un aumento en las violaciones a derecho, sino un aumento en la cultura de la denuncia, lo cierto es que a nuestro país le falta la confianza en las instituciones y el temor a las represalias de criminales ante una denuncia ciudadana han conducido a que solo el 7% de los crímenes sean denunciados. El número de delitos no denunciados, estimado con diversas herramientas estadísticas, es conocido como cifra negra. Durante el último año, diversas entidades, entre las que se cuenta Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, han adoptado o han buscado adoptar leyes para incrementar las fuerzas que los funcionarios encargados de mantener el orden puedan usar durante una manifestación. Pese a los esfuerzos y legislaciones existentes, nuestro país no es ningún ejemplo en cultura de género. En México, 8 de cada 10 mujeres sufren violencia. Las extranjeras que pasan por nuestro país son víctimas especialmente vulnerables y desprotegidas dada la política migratoria vigente, que deja en el olvido la protección de los derechos humanos. Al atravesar nuestro país, 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual. Las comunidades indígenas no son consultadas a la hora de establecer planes de desarrollo, los cuales son aplicados sin su consentimiento libre, previo e informado acerca de los proyectos de desarrollo económico que afectaban a sus tierras y a su modo de vida tradicional, lo que desembocó en protestas y conflictos. En México, las cifras estadísticas en torno a los principales delitos en contra de los derechos humanos presentan fuertes contrastes, dependiendo de la institución que los reporte. Esto no ocurre únicamente al comparar cifras de organizaciones ciudadanas con las oficiales, sino también al comparar las presentadas por diversos órganos gubernamentales. Así, por ejemplo, mientras el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que el número de secuestros ocurridos en el año del 2014 fue de 1.394, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta 131.946. La razón, el primero que no considera la cifra negra asociada con el delito, mientras que la segunda sí lo considera. En nuestro país es considerado también que algunas de las autoridades sometieron a personas a tortura y otros malos tratos. De las 7.000 denuncias de tortura realizadas, tan solo 7 han terminado en condenas judiciales a nivel federal y por ello la impunidad se ha convertido en regla de oro en este país. Bien, pues ahí tiene usted esta crisis de seguridad en el país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está comentando que es la peor crisis del 68? Por la cantidad de delitos que aparecen cada vez, por la cantidad de desapariciones forzadas y cómo están creciendo los números, por la cantidad incluso de denuncias interpuestas, porque se habla de la falta de confianza que hay, Carmen, hacia las instituciones, y por lo tanto el número de denuncias es menor a pesar de que la seguridad es mayor. ¿Sabes qué? Siento que no se está consultando a los
a las víctimas de todos los delitos, o sea, para participar en la creación de legislaciones. Sí. Se está inclusive juzgando doblemente a quien es víctima por lo que le pasó y al no impartirse la justicia. Lo vemos muy claro ahorita con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Pero también, por ejemplo, las comunidades indígenas no son consultadas, la violencia de género no es consultada, no se están tomando en cuenta esas cosas. Entonces se están sobrepasando los límites sobre los derechos humanos. Pero además aquí hay algo muy importante, Carmen, hay una crisis de seguridad que, pues bueno, ¿dónde están las autoridades? Porque estamos viendo estas cifras, estamos viendo estas cuestiones y de repente ustedes dicen, no, todo está bien, tranquilos. Dices, no, pues para que la respuesta del máximo funcionario en seguridad diga, por ejemplo, no son desapariciones, solo no están localizables, aunque el indicador esté diseñado de otra manera, no es la manera de contestar. Es cómo abordas las cosas, la situación, correcto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Ecos del Parque. Cada nuevo amanecer.